Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de estar acá. La verdad, cuando conversaba ayer con el equipo, ocurre que hay muchas veces que nos toca dar charlas al sector público, hay muchas veces que nos toca dar charlas en la academia, pero son pocas las veces, en términos relativos, que nos toca hacer estas conversaciones con el sector productivo, con el sector privado. Y claro, eso pone un momento como de... No estoy tan acostumbrada a hablar en estas instancias y espero haber preparado algo que fuese realmente atingente a esta discusión. Ahora, varios de los elementos que se han tomado acá por los ministros son algunos de los elementos que voy a ratificar, pero con una perspectiva ciertamente desde la ciencia. Bueno, les cuento que vengo de este Centro de Ciencias del Clima y de la Resiliencia, que uno lo puede interpretar tanto como CR² como CR2. Están las dos alternativas. Esto nace del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, pero también involucra a otros departamentos, a otras unidades académicas de la Universidad de Chile, la Escuela de Derecho, Antumapu y otras unidades, también de la Universidad Católica, y ciertamente de la Universidad de Concepción, donde hay un grupo que está estudiando fenómenos costeros de modo muy importante, y de la Universidad Austral. De modo que en total somos una cincuentena de investigadores seniors y señoras, porque hay una mezcla bien importante de aquello también, y que tiene como propósito mejor entender el sistema climático. Hay muchas cosas que ya sabemos, muchas cosas que ya entendemos, pero también hay muchas cosas que nos falta entender en un sistema que puede traer sorpresas. Y eso es un elemento bien importante de recordar. Un segundo propósito de nuestro centro, como cualquier centro de excelencia, es también generar más capacidad científica y tecnológica en Chile. Chile sigue siendo un país relativamente pobre en términos de capacidad de ciencia y tecnología. Somos pocos, en general somos buenos, o buenas y buenos, pero tenemos un problema de volumen, de cantidad de gente, de masas críticas que requiere ser abordado. Y como si esos desafíos fuesen pocos, también tenemos una voluntad, y dado el tema que estamos abordando, tenemos una voluntad de hacer diálogos tanto con tomadores de decisión, tanto en el sector público, que por razones históricas y por esto que les comentaba al principio, se ha dado más con el sector público, pero también con el sector privado. Nos parece que es muy relevante y ciertamente por las razones que se han arguido aquí, que tienen que ver con que este es un problema y un desafío y también una oportunidad relevante para todos y todas. No importa nuestro rol en la sociedad, pero a todos nos impacta, a todos nos involucra. Y la solución tenemos que encontrarla también entre todos. Voy a partir, se me pidió que hablara del tema desde la perspectiva de la ciencia y la academia. Una primera aclaración: cuando hable de ciencia, no solamente voy a estar hablando de ciencias así llamadas duras, sino que también de las ciencias sociales. En nuestro centro hay un continuo de gente que va desde las matemáticas hasta la sociología, el derecho, en fin, diversos ámbitos, porque este es un problema que requiere de todas esas perspectivas. Y por lo tanto, cuando hable de ciencia, estoy hablando simplemente de nuevo conocimiento, sin tener estas subculturas, ¿no es cierto?, asociadas a las ciencias de la ingeniería, de las ciencias físicas y matemáticas, que son las que a mí me convocan, pero también hay otros ámbitos. Y me voy a aprovechar de esto de la academia, que tiene la gracia de ser un ente independiente. Para eso existimos. Tenemos que tener una visión independiente, si bien todos tenemos nuestras propias tinturas, ¿no es cierto?, aquellas que nos va dejando la vida. Entonces voy a partir por algunos considerandos que tienen que ver un poco con la evolución del problema,
y algunas cuestiones casi filosóficas, dirán algunos de ustedes. Luego voy a entrar en la parte de los escenarios, los riesgos y las consecuencias que eso acarrea. Y finalmente quiero hacer un énfasis en los desafíos, pero sobre todo en las oportunidades. Y finalmente termino con algunos mensajes. Y quisiera que mi mensaje fuese más bien de ver el vaso medio lleno. Yo creo que Chile tiene una enorme oportunidad de ver esto como un escenario de cambio que nos permite y que nos acelere hacia un desarrollo de a de veras. Voy a partir con esta perspectiva paleo, en que uno cuenta el tiempo. En esta imagen, esto es casi el presente y hacia atrás en el tiempo. Lo primero es que los seres humanos siempre hemos modificado el ambiente. Eso es lo que nos hace una especie exitosa en este planeta. Y desde que nos pusimos como Australopithecus erectus y empezamos a caminar en dos pies, desde entonces hemos venido modificando el ambiente. Hay bastantes más primates que son capaces de usar herramientas hoy día, pero nosotros empezamos a hacer cambios muy sustantivos, como la agricultura, como la rueda, como el uso de metales, el uso del fuego de una manera hábil, de una manera industrial, si ustedes quieren. Y eso nos permitió expandirnos como especie por muchos lugares, nos permitió modificar las condiciones de vida y generar mejores condiciones de vida para nosotros como especie. Después empezamos a recorrer el mundo, a establecernos en grandes centros urbanos, por allá, por la época de los romanos, en que empiezan a aparecer los primeros núcleos urbanos del orden de 1 millón de personas. Pero todos estos cambios ocurren en condiciones climáticas, y aquí hay una señal. Esto es un indicador de la temperatura, de la variación de la temperatura a lo largo del tiempo. Ahora, solamente para efectos de confusión, la escala del tiempo va hacia el otro lado. El presente está allá, el pasado está acá, y desde que aparecen las primeras actividades humanas propiamente tales, de Homo sapiens, hasta casi el presente, la mayor parte del desarrollo, que es básicamente los últimos 20.000 años, es cuando ocurre la mayor parte de estos desarrollos tecnológicos que nos permiten condiciones de vida totalmente distintas y una interacción con el medio que hasta esa época, en estas condiciones de relativa estabilidad térmica, son óptimas para nuestro desarrollo. Hay un correlato entre nuestra explosión tecnológica, si ustedes quieren, y nuestras condiciones climáticas que nos permitieron, entre otras cosas, poder ejercer esa habilidad de cambio. Y mientras eso ocurrió, en realidad si alguna vez nos equivocábamos y, qué sé yo, quemábamos bosques o dejábamos medio inhabitable un lugar, nos podíamos cambiar de espacio, nos podíamos ir a otro lugar. Y este planeta se recuperaba rápidamente. Pero algo muy interesante pasa hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y es la revolución industrial. Y eso yo creo que es algo que está muy cerca del corazón, ¿no es cierto?, de lo que es SOFOFA y la CPC. Aparece uno de los inventos que probablemente ha cambiado de manera más drástica nuestra vida, y es básicamente el transformar calor en energía mecánica de un modo extraordinariamente eficiente. Antes teníamos básicamente el mismo tipo de energía que tienen los animales, es decir, a punta de comida podíamos trabajar, y eso era lo que había. Pero a partir de este invento de este señor Watts y otros, la verdad, se transforma esta energía calórica usando típicamente en esa época carbón, haciendo estas máquinas de vapor que transforman eso en energía mecánica, y con eso la eficiencia, el uso eficiente de la energía nos permite crecer en términos de producción, en términos de trabajo, en términos de calidad de vida, en términos de condiciones de vida,
y en general llegar al punto de hoy día, que es el punto donde la humanidad probablemente cuenta con más recursos que los que nunca tuvo. Y eso es gracias a la revolución industrial y ese invento, a esa nueva innovación tecnológica. Entre otras consecuencias de la revolución industrial, cambian nuestra manera de organizarnos socialmente. Aparece la urbanización, ahora ya no como una cosa excepcional, como pudo haber sido Roma o como pudo haber sido las ciudades del Imperio Maya, sino que aparece la urbanización como un fenómeno creciente, y hoy día tenemos a más de la mitad de la humanidad viviendo en ciudades medias y grandes, y en nuestro país eso ocurrió por allá por los 60, y estamos básicamente hoy día con un 90% de nuestra población viviendo en ciudades. Y eso es hoy día, como dicen los abogados, un hecho de la causa. Otra cosa que ocurre es la instauración de la agricultura intensiva, y ambas cosas tienen que ver con un uso masivo de combustibles fósiles, en primer lugar, ya no solo carbón, sino que además petróleo, y el uso de fertilizantes sintéticos, que para la humanidad en general significó una producción de alimentos mucho más masiva, y para nosotros un primer falta de, no sé si de visión o qué fue lo que pasó, pero el asunto que cuando se inventa con esta mayor energía se empiezan a hacer fertilizantes sintéticos, y nuestro negocio del salitre y el guano desapareció y se nos perdió una de las oportunidades de desarrollo. Ahora, una característica común a estos eventos y estos fenómenos sociales y tecnológicos, ya a la época, en 1895 aparece lo que uno denomina como el primer artículo que habla del efecto de calentamiento global, y hay que decirlo, hay que reconocer, es un cálculo muy sencillo, hecho básicamente en 2 páginas, con lápiz de mina, sin computador, sin nada de eso, y la estimación que hace Svante Arrhenius a fines del siglo XIX y que lo publica el 95 primero en la Academia Sueca y el 96 en una revista en Edimburgo, si mal no me acuerdo, dice, mire, en la medida que haya combustibles fósiles y usted está quemando carbón, eventualmente eso va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, y por lo tanto eso, como el dióxido de carbono tiene la capacidad de absorber radiación infrarroja, eso va a significar un calentamiento de las partes cercanas a la superficie, y hizo una estimación bastante acertada de lo que podría llegar a ser. Y efectivamente, tanto las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado de esa forma, como les decía, las buenas condiciones de vida también han significado un aumento también exponencial de la cantidad de personas en el mundo. Cualquiera sea la variable, el PIB, cualquiera sea la variable, en general nuestra época está caracterizada por estos ascensos exponenciales, y eso es una parte del problema. Y este ascenso exponencial, estos cambios, estas tasas de cambio exponencial, sean en concentración, en cambios de concentración de gases de efecto invernadero, en pérdida de biodiversidad, en pérdida de zonas costeras o en ganancias de riqueza, todas ellas se aceleran después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y les cuento ese contexto histórico para ir entendiendo un poco cómo viene ocurriendo esto. Entonces, lo primero era decir, la revolución industrial tuvo muchísimos beneficios, pero tuvo también sus bemoles. Y uno de los bemoles, entonces, es esto de la emisión anual de dióxido de carbono, asociado principalmente, no exclusivamente, pero principalmente al uso de combustibles fósiles en procesos industriales, en procesos de transporte, en múltiples actividades que hoy día es la fuente de energía que le ha dado realidad a nuestro modo de vida. También hay una parte que tiene que ver con cambios en uso de suelo, que no es menor, pero que
es mucho menor en todo caso, o sea, es significativo, pero la tasa de cambio está preponderantemente dada por el uso de combustibles fósiles. Y desde hace unos 30 años atrás, con diversos niveles de sofisticación, hemos ido poniéndole más detalles a la estimación de Arrhenius y otros científicos de la época, y hoy día este es el famoso IPCC, este panel intergubernamental de cambio climático que junta a científicos de todo el mundo, a todos los grandes centros de investigación, y hacen simulaciones climáticas con y sin la acción humana. ¿Qué hubiese pasado sin acción humana y considerando solo la variabilidad natural? ¿Qué pasa cuando ponemos las actividades humanas? Y es verdad, en los últimos 30 años ha habido mucho mayor nivel de detalle de lo que hizo Arrhenius, ciertamente. Esto ya no es con lápiz y papel, esto es con supercomputadores, esto requiere una cierta tecnología. Pero el resultado sigue siendo lo mismo en la medida que han ido aumentando las tasas de presencia de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, las temperaturas se están aumentando y aumentando de una tasa que empieza a escaparse de los parangones canónicos de lo que venía siendo la variabilidad natural en el planeta. Y eso, por cierto, nos lleva también al futuro. Así como hemos venido desarrollándonos, si uno empieza a proyectar emisiones al futuro, hay algunos escenarios muy optimistas que consideran una disminución de las emisiones a futuro, pero la verdad es que los caminos que hemos venido tomando, estos datos son hasta el 2010, la verdad no estamos por el lado azul de la curva, estamos más bien por arriba del lado rojo. Y eso es un otro llamado de atención, el patrón, la manera en que estamos creciendo, esta carbonización de nuestro modo de vida parece ser insustentable. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos cada vez más gases de efecto invernadero, eso va a resultar a su vez en un calentamiento de las zonas cercanas, un calentamiento promedio de las zonas cercanas a la superficie. Y eso significa cambios muy importante, no solo en temperaturas o precipitación, eso significan cambios fundamentales en la supervivencia o en la habitabilidad de este planeta. Un último, no sé si último, pero un elemento filosófico más. Todo el desarrollo industrial previo se hizo probablemente sobre el supuesto de que los recursos eran infinitos. Buena parte de la humanidad se desarrolló pensando que los recursos eran infinitos. Pero de alguna forma esta imagen que toman los astronautas volviendo a la Tierra por allá por fines de los 60, vemos el planeta desde fuera en forma global y lo vemos finito tal cual es. Y si este planeta es finito, los recursos que están allí también son finitos. Y eso nos lleva a esta comprensión de una restricción a nuestro modo de vida que es bien fundamental. Entonces tenemos un sistema, el sistema climático es un sistema complejo que conocemos parcialmente, que no conocemos del todo. Hemos avanzado enormemente en los últimos 30, 40 años conociendo este sistema climático, sin embargo no lo conocemos del todo, es un sistema tremendamente difícil de conocer. Sí sabemos y observamos en base a registros instrumentales, que son estas líneas plomas que están aquí, y a registros paleo, indicadores paleo, que también son indicadores que van quedando, huellas que van quedando en la naturaleza misma, y uno ve cómo ha cambiado respecto de la época industrial la temperatura, y uno ve en los últimos 10.000 años, es decir, básicamente en esta época de desarrollo de los seres humanos, ya ha habido cambios, pero tanto la tasa de cambio como la magnitud del cambio no tiene precedentes. Y eso es el mensaje, ¿no es cierto?, que se ha transmitido a través de la literatura científica y en estos compendios que son el IPCC. Ahora,
y de buena medida hemos sido capaces de demostrar que este cambio no ocurriría sin las actividades y sin el uso de combustibles fósiles tal como lo hemos hecho. Así que este es un sistema complejo, la verdad, hipercomplejo, esencialmente dinámico y cambiante. La perturbación antrópica del sistema efectivamente es inequívoca. Los cambios son muy rápidos y no tienen precedentes, y eso nos deja en una situación no análoga. Y eso da una inseguridad mayor. Cuando uno le han pasado cosas a lo largo de la vida y uno puede aprender de eso, entonces quizás lo puede proyectar al futuro. Pero aquí pueden haber sorpresas. Aquí no está todo dicho y ahí puede haber sorpresas que nos hagan las cosas más fáciles, puede ser. Pero también, y creo que es para lo que hay que prepararse, también nos las pueden hacer mucho más difíciles. Se habla hoy día de muchos cambios simultáneos. Por una parte está la cuestión de cambio climático, por otra parte está la contaminación de nuestras ciudades, está el problema de acidificación del océano, al cual hacía mención el señor canciller, el problema de ozono, que afortunadamente fue rápido de llegar a un cierto nivel de solución, pero que significa vivir por cientos, probablemente por muchas décadas, con problemas significativos respecto de esa capa de ozono, con problemas de biodiversidad, con problemas en los cambios de uso de suelo, con problemas en la disponibilidad de agua fresca, de agua dulce, en fin. Y la gente empieza a caracterizar lo que se ha venido a llamar los límites planetarios, planetary boundaries. Estos elementos, hasta dónde podemos empujar el sistema sin que este sistema se salga del equilibrio, sin que este sistema definitivamente cambie a un modo que ni siquiera sabemos bien cuál puede ser. Y eso significa también escenarios climáticos en que, por ejemplo, si hay cambios en el modo en que las aguas subterráneas, más que subterráneas, las aguas profundas del océano, que son el elemento que permite darle en definitiva la estabilidad climática al sistema tal como lo conocemos, en la medida que hay derretimiento, también cambiamos las condiciones en que ese océano circula. En la medida que el 90% de la energía extra que le estamos poniendo al sistema se va al océano, estamos empezando a empujar un ámbito de este sistema que nos puede llevar a un salto muy inesperado y probablemente no muy agradable. Cambios del Amazonas que podrían llevar a cambios en el ciclo hidrológico y eventualmente influencias sobre el niño, la niña, cuestión que nosotros conocemos, que vivimos con eso desde siempre, pero quizás puede haber una amplificación de ese tipo de fenómenos, tanto en las escalas interanuales como eventualmente interdecadales. Así que hay que preocuparse de esas cosas. Está el nivel de impacto que estamos teniendo los seres humanos, que hay toda una discusión, y a propósito de la presencia de Mario Molina, junto con Mario Molina y Sherwood Rowland, los tres que se ganaron el premio Nobel en el año 95 por la caracterización del fenómeno de ozono, Paul Crutzen, que no anda normalmente con flores en la cabeza, sino que es por la cosa del Nobel, vinieron a llamar esta época que estamos viviendo el Antropoceno, una época caracterizada por las actividades humanas. Y podemos discutir infinitamente cuándo empieza, eso no es el punto interesante. Lo único que yo le veo de interesante a este concepto es que nos hace responsables como humanidad. Ahora, a pesar de todas las complejidades de este sistema, tiene una característica relativamente, siempre le digo a mis estudiantes en la escuela de ingeniería, de regla de tres, de esas cosas que a los ingenieros en general les gustan. Si uno grafica por una parte las emisiones acumuladas desde la época preindustrial de dióxido de carbono, equivalente, y por otra parte el cambio de temperatura respecto de la época preindustrial, uno encuentra básicamente una relación lineal. Es decir, mientras más dióxido de carbono yo acumule en el sistema, más alta la temperatura a la que yo puedo llegar. Y
a pesar de las complejidades, el que se dé eso nos facilita quizá para entender los riesgos que también estamos corriendo. Y esta es una figura que yo saqué del último informe del IPCC, donde por una parte se pone esta relación cuasi lineal entre acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero y cambios potenciales en la temperatura del planeta, de la temperatura media del planeta, y por otra parte estos riesgos que empezamos a enfrentar. Si el cambio de temperatura es poco, no se ven demasiados riesgos, pero la verdad es que ya estamos en el 1, ni siquiera estamos ahí, estamos básicamente en el grado. O sea, estamos como por acá, eso quiere decir que ya se empieza a poner más color hormiga, muchas más cosas, muchos más riesgos empiezan a aparecer simultáneamente. Si vamos a 2 grados, que es lo que la Convención Marco dice, entonces hay muchas cosas que se pusieron oscuritas. Y si ya llegamos a 5 grados, que son los escenarios que es mantener las cosas tal cual están, entonces todo se nos pone color hormiga y eso tiene un montón de impactos mayoritariamente adversos. Y de eso les va a contar mi colega Francisco Mesa. Ahora, si uno quiere evitar esto, no hay otra cuestión que la descarbonización, y eso se puede ver de la siguiente manera. Si uno quiere mantenerse por debajo de 2 grados, entonces eso quiere decir que no puede acumular más que esto en términos de emisiones, y eso significa una cuestión re difícil, y que es descarbonizarse, no solo descarbonizar la economía, sino que además hacerlo rápido. Porque si no, vamos a ir aumentando el nivel de riesgo y por lo tanto la frecuencia de desastre, la intensidad de desastre y otros bemoles, los conflictos, la movilidad de gente, en fin, un montón de cuestiones. Y eso implica tomar decisiones para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero a básicamente 0 de aquí a unas décadas. Y decir unas décadas es decir ayer, porque sabemos que no es fácil. Y por eso todas estas indicaciones que ya también se nombraron, ¿no es cierto?, estas indicaciones de tarificación carbónica, de hacer que cada uno de los países internalice estas externalidades negativas en términos de los costos indirectos asociados al uso de energía carbónica. Y esa es una señal bien importante y bien transversal en términos ideológicos. Yo creo que cruza todas esas barreras. Respecto del éxito de París, yo creo que efectivamente fue un éxito, primero, no solo porque estuvieron 195 jefes de Estado, no solo porque se escuchó este mensaje desde la academia, no solo porque se ponen un límite renovable de compromisos cada vez más ambiciosos, sino porque me pareció que fue la primera vez donde hubo una participación importante y destacada del sector privado. Esto está estrechamente ligado a la manera en cómo vivimos, en cómo hacemos negocios. Y si la gente que hace negocios, que hace industria, que crece, no sirve. Tenemos que estar todos sobre esa mesa. No son los únicos que tienen que estar en esta mesa, pero ustedes tienen que estar muy importantemente en esa mesa. Pero lo que se prometió en esta primera vuelta es bastante marginal. En ese sentido es insuficiente. Nos parece extraordinario que haya este primer paso, pero un paso es como la cueca. Una cueca sin segunda no vale. Tiene que haber una revisión y una evaluación de todo aquello, porque tenemos que empezar a ir cada vez más rápido. En términos de los cambios esperados en Chile, ustedes seguramente han visto esto en otras instancias. Básicamente hay una señal muy robusta de un secamiento de la zona centro-sur de Chile, donde vive básicamente el 80% de nuestra población y donde está parte importante de nuestra actividad industrial y comercial. Y un secamiento que se empieza a hacer presente desde ya,
la sequía que estamos viviendo, terminando de vivir porque estamos en esta transición del Niño, es al menos en un 25% atribuible a actividades antrópicas. Hay una componente, por cierto, de variabilidad natural, pero ya hoy día tenemos presente una señal antrópica en Chile, y esa es una cuestión. El otro elemento que es para considerar muy seriamente es el hecho de que la frecuencia y la intensidad de eventos extremos, en precipitación, en caudales, en sequías, probablemente esto se va a agudizar, es decir, las sequías cada vez más frecuentes, más extensas, más largas en el tiempo y en el espacio, disminución de los caudales, pero cuando haya caudal probablemente va a ser en una época que ya no estábamos acostumbrados y que generan cambios en nuestras actividades. Pero no solo eso, sino que también eso está asociado a incendios forestales que nos ponen atención sobre cómo usamos el territorio, sobre cómo convivimos en el territorio, cuestiones de seguridad alimenticia. La producción de alimentos es uno de los elementos que se ve bien afectado, y ciertamente la salud de las personas. Eso quiere decir la salud de los trabajadores que tienen que ser capaces de producir. Incluso la salud mental, así como la propagación de ciertos vectores de enfermedades que también son relevantes. Y aquí voy a destacar un dato del MMA, del Ministerio de Medio Ambiente. Hoy día en Chile más o menos perdemos 4.000 personas al año por contaminación atmosférica, que a su vez es como un gran ejemplo de uso de combustible fósil. No solo fósil, también hay leña que es semifósil, pero hay un elemento asociado al modo en que vivimos que nos dice que eso tiene que cambiar. Trajimos algunos ejemplares de este informe a la Nación que hicimos sobre la mega sequía, donde tocamos algunos de estos puntos y al que hacía mención el señor canciller. Está escrito en castellano, no en sánscrito como nos gusta escribir a nosotros para que nadie nos entienda. Tratamos por lo menos que así fuese, y tiene algunas cuestiones relevantes en cuanto a recursos hídricos, que es una amenaza desde todo punto de vista para Chile. Ahora, uno puede pensar, pero bueno, si son los chinos, son los estadounidenses los que emiten mucho más, pero la verdad es que estamos bien arriba en la sala, en el mundo, en términos de nuestra emisión per cápita, en términos de nuestra emisión. Es un punto 25 del total, por ciento del total, pero nosotros en esto sí que estamos en la OECD y un poquito más. Ahí sí es verdad. Y eso habla de no otra cosa de la carbonización de nuestro modo de desarrollo, y por lo tanto, voy a repetir el mensaje, se requiere desacoplar nuestro desarrollo de los combustibles fósiles. Y como dije que quería hablar en términos más o menos positivos, voy a hacerle un poco propaganda a dos centros de excelencia como el nuestro, pero más cercanos a la ingeniería, o sea, más cercanos a las soluciones, y que son, por una parte, el Centro de Energía Solar y el Centro de Geotermia de los Andes. Chile tiene dos características notables. Tiene el máximo de energía solar del mundo. Ahí no somos top 10, ahí somos top 1. En Chile está el máximo de energía solar disponible, y además en un desierto. Digo solo eso, y bueno, y hay planes y hay tecnologías en desarrollo por parte de este centro cuya visión, cuyo horizonte es hacer de Chile un exportador de energía solar. Tecnológicamente es factible, económicamente es factible, pero yo creo que efectivamente se requiere de mucha más emprendimiento. La energía geotérmica tiene sus bemoles porque la exploración es cara y riesgosa. Cuando uno quiere hacer geotermia de alta temperatura o de alta entalpía, como se habla técnicamente, pero Chile es un país de volcanes. En Alemania, que no tienen volcanes, por lo menos en los últimos millones de años,
Allí sí pueden hacer un hoyito de 10 metros y conseguir calor. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Para mí todavía eso es un misterio, pero sí está empezando a haber el uso de energía geotérmica de baja entalpía a nivel domiciliario, a nivel industrial, y hay algunos ejemplos de eso. Y todas estas energías renovables no convencionales, por una parte, nos aseguran independencia energética, que yo creo, me permito, que debe ser un riesgo para fines de los negocios, y por otra parte, tiene co-beneficios importantísimos en términos de la salud de las personas y de las personas que trabajan. Finalmente, los mensajes. Este es un sistema tremendamente complejo que está siendo perturbado. En Chile, el cambio climático antrópico se empieza a notar limitando los recursos hídricos, y una cascada de impactos, no es un impacto. Hay uno puro justificado por descarbonizar. Ahora, Chile tiene la enorme ventaja de ser un país extraordinariamente rico en energías renovables no convencionales, y porque no es solo sol y geotermia, hay muchas más. Y las buenas medidas del desarrollo, esto es a lo que consensúan los investigadores de las áreas de las ciencias sociales en general. En la medida que la adaptación la hagamos sobre la base de un buen desarrollo, de un desarrollo sustentable, entonces, y que es un desarrollo que ciertamente no se puede medir solamente a punta de PIB. O sea, habría que ponerle otro indicador a estas intensidades de emisión, por ejemplo, o las intensidades de uso hídrico, y que reduzcan nuestra vulnerabilidad. Sin eso no vamos a lograr adaptarnos bien. Podemos incluso llegar a mal adaptarnos. Y en definitiva tenemos que tener una sociedad más resiliente, y en eso a ustedes les cabe un rol, como a todos nosotros. Y los dejo con esta imagen mezclada de la COP21 con jefes de Estado, pero también con grandes empresarios de muchas áreas, y que yo creo que, volviendo a la analogía de la revolución industrial, nos permite avanzar con un tren eléctrico ahora, ¿sí? De manera rápida y trayendo progreso del bueno a nuestra sociedad. Muchas gracias.